Bueno, pues muchísimas gracias por esta ponencia, Francisco Pérez Bes. Yo creo que bueno, no hacen falta esos fuegos artificiales, como bien decía, ha sido muy acertada y muy adecuada. Y como ya hemos ido escuchando a lo largo de la jornada, la estrategia de ciberseguridad debe considerar todos los diferentes nuevos riesgos que conlleva la digitalización. Lo han contado todos nuestros ponentes. Bien decía Francisco que bueno, los riesgos son cambiantes, así que también lo tiene que ser la preocupación de las compañías. Es importante destacar que estos desafíos no solamente son de carácter tecnológico, sino también de carácter organizativo, reputacional, como nos dijo Ramsés, legal o incluso riesgos derivados de terceros y de incumplimiento. Es fundamental anticiparnos a esos posibles riesgos y la pregunta es ¿cómo detectarlos? Aquí es donde entra en juego la tecnología y las nuevas técnicas que nos van a ayudar a anticipar esos riesgos y los incumplimientos, incorporando, en este caso, análisis predictivo. Sobre esto nos van a hablar nuestros siguientes ponentes. Ellos son Ana Belén Soriano, socia de Risk Advisory, y Fernando Vega Campos, gerente de Risk Advisory de Deloitte. Así que un fuerte aplauso para ellos. Muchas gracias. Muy bien. Pues muchas gracias a todos, buenos días. Gracias a ISACA por la invitación y por darnos la oportunidad de compartir esta charla con todos vosotros, además con un aforo, con un auditorio tan repleto como el de hoy, así que un auténtico placer. Bueno, pues en primer lugar decir que Fernando y yo, en nuestro caso, queremos charlar o queremos hacer un repaso sobre la evolución de los procesos GRC en las organizaciones a lo largo del tiempo y queremos centrarnos en un posible futuro, en un posible escenario futuro, cómo sería esa posible anticipación a los riesgos y a los incumplimientos incorporando este análisis predictivo en herramientas GRC. Sabemos que es un tema todavía incipiente. Sabemos que hay muchos escépticos, lo comentábamos antes en el café. Ese puntito de escepticismo saludable creemos que es positivo, es necesario, pero lo único que queremos es que bueno, nos escuchéis con la mente abierta o con ese enfoque de, ¿por qué no? Vamos a ver qué nos podría aportar esto en ese proceso de mejora continua. Antes de entrar en materia, simplemente para aclarar, cuando hablamos de GRC nos estamos refiriendo de manera amplia a todos los procesos dentro de las organizaciones referentes a identificación y análisis de riesgos, de control interno, de cumplimiento normativo, también incluyendo las propias labores de auditoría interna como tercera línea de defensa, y no solo nos referimos a la realización de estas tareas, sino a la forma en la que estas tareas se realizan. Porque lo que desde luego hoy en día es una realidad es que el marco normativo, las exigencias de los requisitos regulatorios cada vez es mayor, lo que hace que las organizaciones tengan que evolucionar rápidamente. Como antes comentaban en la mesa, aquí en España este proceso de evolución ha venido marcado a golpe de regulación. Entonces, bueno, pues normativas y términos como el cumplimiento de SOX, de STIF, de la reforma del Código Penal, de GDPR, de cualquier tipo de estándar ISO o UNE que las entidades quieran cumplir. Ahora más recientemente los requisitos de reporting de información no financiera. Al final son todos temas que están encima de la mesa y que son el día a día de muchísimas personas dentro de las organizaciones. Pero bueno, entrando ya en faena, cuando hablamos de ese posible historia de madurez de los procesos GRC en las organizaciones, bueno, pues tendríamos que retrotraernos un poco al pasado para posicionarnos en ese nivel inicial de las organizaciones en las que realmente no había procesos, esos procesos GRC eran inexistentes. Posteriormente a todo esto, podríamos comentar o pensar o hablar de una fase más manual en la que las organizaciones sí que identifican una necesidad al respecto y se ponen manos a la obra a la hora de definir modelos de controles, de riesgos, asignar responsabilidades, definir procedimientos y demás. Pasada esta fase podría venir una fase de madurez posterior de implantación de una solución GRC, al final para que ayude o soporte en esos procesos de gestión del día a día de forma más eficiente. Y dando un pasito más llegaríamos a fases de mayor automatización, donde no solo se trata de automatizar la propia gestión, sino los propios procesos de evaluación, descargando de todo el trabajo manual que pueden acarrear. Hasta aquí pues estaríamos en un escenario en el que hay muchas organizaciones en el que están posicionadas hoy en día,
lo que queremos plantearos es, puede haber escenarios futuros de madurez donde adicionalmente podamos estar añadiendo ese punto de predicción, que las propias herramientas nos ayuden y sean un soporte, obviamente siempre soporte a las áreas responsables, no significa que estas herramientas vayan a darnos verdades absolutas sobre cuáles pueden ser pues, esos riesgos o incumplimientos futuros de la organización. Con este gráfico no queremos decir que obligatoriamente este es el camino necesario que toda organización deba seguir, porque no es así y de hecho puede haber organizaciones con modelos de cumplimiento sencillos, con un nivel de exposición al riesgo bajo o con un entorno normativo pues relativamente estable, que se sientan cómodas en ese nivel manual y que no necesiten de momento evolucionar o pasar a niveles de madurez superiores. Y también queremos decir que en este camino o en este recorrido realmente hay que ir madurando cada una de las fases para pasar a la siguiente. No sería factible ni sería realista que una entidad que esté en un nivel muy incipiente de madurez en los procesos GRC de repente se plantee pasar a unos niveles pues, más optimizados de automatización o incluso de predicción, porque para ello realmente es necesario tener un histórico, una madurez en los modelos, que hayan tenido un histórico o un track de iteraciones más tradicionales, que haya una cultura de gestión de riesgos en la organización, que haya calado a nivel de las personas que la componen, o incluso pues que haya una información histórica con un volumen suficiente, con un nivel de calidad suficiente para poder plantearnos estos escenarios futuros. Pero bueno, ¿por qué no plantearnos? Entrando un poquito más en detalle en cada uno de estos escenarios, bueno, pues el nivel inicial yo creo que tendríamos que retrotraernos a hace muchos años en gran parte de las organizaciones. Serían compañías que no tienen definido ningún tipo de modelo de gestión de riesgos o de cumplimiento normativo, con un enfoque más reactivo, que se ponen en funcionamiento una vez que ya se ha producido el problema, que tienen el incidente encima de la mesa y que, bueno, pues muchas veces se pueden dar por riesgos que ni siquiera se habían planteado, que eran desconocidos para la organización y que originados también en ocasiones de que ni siquiera son conscientes las organizaciones de cuál es todo el ámbito normativo regulatorio que les aplica. Yo creo que esta etapa está ya ampliamente superada con carácter general. Y bueno, pues muchas organizaciones ya han dado el paso, han pasado por una fase que hemos denominado más manual, en la que efectivamente se dan cuenta de que hay una necesidad, de que hay unos requerimientos y que hay unos procesos que se han de cumplir y que bueno, pues se plantean la definición de una serie de modelos, de riesgos, de controles y bueno, pues la gestión de estos modelos de una forma pues más tradicional, de manera manual, con herramientas ofimáticas. Este paso realmente del camino yo creo que es el paso crítico, porque realmente por mucha automatización y mucha eficiencia que le pongamos en fases posteriores, si el modelo de partida no está bien definido, realmente los resultados que se van a obtener no van a ser de valor, con lo cual es imprescindible que este modelo se defina teniendo en cuenta que es un modelo vivo, que va a estar en constante evolución y demás, pero que sí que haya una buena base de calidad en estos modelos de riesgos y de controles. Una vez que empiezan a funcionar estos modelos, ya decimos, de forma más manual, pues con herramientas al alcance de las distintas personas de la organización, como puedan ser un Excel, una carpeta de red compartida, un email, llamadas telefónicas, etcétera, bueno, pues surgen los problemas de gestión. En la medida en la que el modelo se va complicando, se van añadiendo más riesgos, más controles, más personas involucradas, más requisitos regulatorios, etcétera. Bueno, pues esa forma de gestión puede llegar a ser inmanejable. Y ese puede ser el paso que dé lugar a adoptar la decisión de implantar una solución GRC, con el único propósito de hacer más eficiente un proceso que la compañía haya identificado como necesario y que bueno, pues tiene que cumplir. Al final, una solución GRC no es más que un repositorio único y centralizado donde de manera colaborativa distintas áreas de la organización de primera, segunda y tercera línea de defensa pues van a interactuar y van a aprovechar sinergias de tener pues esos datos compartidos y de hablar un lenguaje común y llegar a unas conclusiones comunes.
Algunas características de estas herramientas que bueno, pues, son algunos de los beneficios que aportan es, por un lado, la trazabilidad, el dejar constancia de todas las acciones que se realizan y el poder evidenciar que la compañía pues, ha prestado la diligencia debida en estos procesos de cumplimiento ante cualquier tipo de supervisor, de auditor, ante un requerimiento de la alta dirección, etcétera. Y también pues, la ventaja de la automatización de las tareas de gestión. Esa facilidad de bueno, pues envío de workflows, notificaciones, etcétera, para de alguna manera descargar de trabajo manual a las personas que tienen, que un poco son los gestores de estos modelos o los que se tienen que hacer cargo de ellos. Llegados a este punto, pues estaríamos hablando de organizaciones con un nivel medio-alto de madurez, pero bueno, pues habría un reto posterior que sería no solo quedarnos en la automatización de la gestión, sino extender esa automatización a todos los ámbitos de GRC. ¿Por qué no utilizar una herramienta, que la propia herramienta GRC sea la que ejecute las evaluaciones de control, sea la que obtenga los indicadores de riesgo, conectándose a las fuentes origen de los datos, al sistema contable, al sistema de compras, al sistema de recursos humanos de la organización, procese esos datos con scripts automatizados y demás y presente ya unos resultados al usuario, de manera que descargue de gran parte de trabajo a todas esas personas que tienen que estar nutriendo o alimentando estas herramientas. Ahí podríamos llegar a encontrarnos en escenarios pues, de controles ejecutados de forma semiautomática, que sí que requieren la intervención final de un usuario para terminar de añadir ese criterio o ese punto de decisión final. Controles ejecutados de forma totalmente automática, donde la propia herramienta también es capaz de interpretar ese resultado, de facilitar excepciones para que sean analizadas por las personas responsables, y podríamos llegar a la monitorización continua o a la auditoría continua, que bueno, pues consistiría en que tras producirse un evento sobre el cual se quiera hacer seguimiento, la propia herramienta es capaz de identificarlo en el momento, no voy a decir que cuando se está produciendo, pero muy cercano a ese momento, y enviar una alerta, una notificación al responsable para que pueda analizarlo con más detalle o poner los medios necesarios para su resolución. Esta forma de trabajo pues, es muy eficiente porque reduce mucho los tiempos de identificación de los problemas y permite pues, crear ese ambiente de control o extender ese ambiente de control en la organización. Lo que nosotros nos planteamos es, ¿por qué parar aquí? Bueno, es un muy buen nivel de madurez, pero ¿qué pensamos que nos puede deparar el futuro? Bueno, pues en este punto lo que pensamos es que en lugar de quedarnos únicamente en la detección temprana de los problemas, ¿qué pasaría si las herramientas fueran capaces de anticiparse y prever, o al menos arrojar cierta luz sobre cuáles pueden ser los incumplimientos o los incidentes del futuro, cuáles pueden ser la evolución de un determinado indicador de riesgo, cuáles van a ser los riesgos que se van a materializar? Para todo eso, ahora mismo hay muchas herramientas que están empezando a ser una realidad, incluyendo las herramientas de análisis predictivo, y sobre eso pues, queremos centrarnos en el resto de la presentación, y Fernando pues, va a seguir incidiendo en ello. Vale, pues siguiendo con el hilo de lo que se estaba comentando Ana Belén, lo que nosotros suponemos que es el siguiente nivel es este nivel en el que ya nuestras soluciones intentan predecir lo que va a ocurrir, o sea, intentar anticiparnos a que se materialice ese riesgo o ese incumplimiento, ¿vale? Ponemos algunos ejemplos ahí: detección de errores potenciales en los procesos, detección de posibles casos de fraude, incluso estamos en terrenos muy diferentes, ¿vale? Detección temprana al final. Ponemos también un punto ahí importante: soporte en la búsqueda de la causa raíz. Este tipo de herramientas, de soluciones, nos pueden ayudar no solamente a predecir lo que va a ocurrir, sino a entender por qué ha ocurrido, que también es muy importante para que no se vuelva a materializar, ¿vale? Ponemos también un ejemplo ahí como indicadores que pronostiquen cambios en la evaluación de riesgos. A ver, indicadores seguro que en muchas organizaciones depende de vuestro nivel de madurez, pero si estáis en el de automatización seguro que tenéis indicadores que os están indicando cuando cambiar un riesgo, ¿vale? Esto sería un poco más a futuro. Quizás los controles que tengo ahora para mi riesgo están bien, y mi herramienta me podría decir que dentro de 3 meses no van a ser suficientes, ¿vale? En línea con todo esto, y si esto funciona... Un poquito de retraso. ¿Sí, no? Sí, vale.
En Deloitte hicimos el año pasado un estudio, el 2018 Global Chief Audit Executive, en el que se hacía una entrevista, se habla con más de 150 participantes, creo, y salieron estos resultados sobre cuáles son los aspectos claves de innovación durante los próximos 3 a 5 años, ¿vale? Aquí se habla, bueno, veis que el mayor 22% es data Analytics, ¿vale? Data Analytics, de hecho, es la base para todo lo que estamos hablando, ¿vale? Sin eso no podemos continuar. Pero veis que en un 14% están modelos analíticos predictivos y en un 13% está la anticipación del riesgo, ¿vale? Que es precisamente lo que estamos hablando nosotros ahora. Vale. Dicho esto va con muchísimo retraso, o yo no... Vale. No han aplicado tecnología predictiva. No. Vale. No sé cuántos de vosotros estáis familiarizados con los hype cycles de Gartner, seguro que un montón sí, bueno, y sobre todo si venís del mundo IT, casi todas las soluciones se suelen encajar aquí, ¿vale? Esto viene a ser una curva que quiere representar dónde están, en qué grado de madurez están las tecnologías, ¿vale? Y qué percepción tenemos de ellas. Se divide en cinco etapas. Veis que hay una primera subida hacia arriba, que es la etapa de lanzamiento, ¿vale? De descubrimiento de esa tecnología. Luego llega un pico de expectación, ¿vale? Lo que veis arriba es la expectativa, donde se cree que esas tecnologías nos van a arreglar la vida y no vamos a tener que trabajar ni hacer nada, ¿vale? Justo después empiezan a caer en lo que llaman el abismo de la desilusión, cuando la gente nos empezamos a dar cuenta de que de verdad para qué vale esta tecnología y no nos iba a arreglar la vida, ¿vale? Y luego empiezan ya a subir por la rampa de la iluminación, que llaman hasta el plató, la planicie de la productividad, donde realmente ya son aplicaciones mainstream o tecnologías mainstream, ya sabemos exactamente para qué valen, ¿vale? Si está muy pequeñito, quizás no lo veis desde donde estáis. Veis que Predictive Analytics está ahí, es decir, y seguramente es la idea con la que habéis venido cuando habéis visto incluso el título de la presentación, o sea, hay mucho hype con el tema de la predicción, de la inteligencia artificial, del machine learning, ¿vale? Está saliendo ya de eso, o sea, la gente se está empezando a desilusionar. Pero bueno, tengamos en cuenta que, de hecho, en la primera charla que ha habido esta mañana se ha hablado de que en inteligencia artificial la Unión Europea va a hacer una inversión, un 4% del presupuesto de ese DEP, esas siglas tan malas en español, van dedicadas a inteligencia artificial, ¿vale? O sea que, desde luego, vamos a seguir avanzando por esa curva, ¿vale? Hay otro dato en estos gráficos, y ese es el colorcito en el que está la bolita, no sé si sois capaces de verlo, pero está en azulito, significa que ellos creen, o en este caso Gartner cree, que desde el 2018, de aquí a de 2018 2 años, de 2 a 5 años, esa tecnología Predictive Analytics estará ya en la planicie de la productividad, ¿vale? Y ya la estaremos utilizando todos en el día a día. Bueno, este es el cycle para Analytics y Business Intelligence. Tenemos otro más, que es el de, no quiero salir, que es el de Data Science and Machine Learning, específicamente. Ahí podéis ver que están más o menos ubicados en el mismo sitio, como era de esperar, para que parece también Machine Learning. Hemos puesto estas slides porque hemos querido también gestionar vuestro hype, de hecho, vuestras expectativas, ¿vale? Que no penséis que de lo que vamos a hablar es de magia y que se va a arreglar absolutamente todo, ¿vale? De hecho, está en proceso de hacerse. Sobre todo para lo que venimos nosotros a hablar, que es temas de GRC, ¿vale? Igual en otras áreas esto está ya muy avanzado. O sea, seguro que todos vosotros usáis Google Maps. Google Maps muchas veces nos sugiere un montón de cosas, está utilizando algoritmos de Machine Learning para eso, para hacernos sugerencias. Amazon cuando hacemos compras y demás, ¿vale? Venga, vamos a entrar un poco en materia. Vale. ¿Qué es Predictive Analytics y qué es Machine Learning? ¿Vale? Esta parte de la presentación es un poco teórica. Bueno, al final, Predictive Analytics son el uso de herramientas estadísticas, ponemos aquí como ejemplo Machine Learning, pero también está Data Analytics, ¿sí más? Para analizar datos históricos y tratar de predecir qué va a ocurrir, ¿vale? A pesar de que hemos dicho que está en una etapa de madurez todavía quizás algo temprana, ¿vale? Esto ya se viene utilizando desde hace mucho tiempo, ¿vale? Quizás no con herramientas como Machine Learning, pero el Predictive Analytics se lleva utilizando desde los años 90 por lo menos. El riesgo de crédito se realiza con modelos predictivos, ¿vale? O sea que no estamos hablando de algo que se acaba de inventar. Vale, pues intentamos predecir con datos históricos qué es lo que va a ocurrir. ¿Qué es Machine Learning o aprendizaje automático traducido al español? Es una rama de la inteligencia artificial que es una herramienta de análisis usada como herramienta de análisis predictivo. Y su objetivo es que un sistema informático sea capaz de realizar una tarea sin que le den unas instrucciones previas, unas instrucciones claras de qué es lo que tiene que hacer, ¿vale? Solamente basándose en patrones que va analizando en un conjunto de datos e inferencia, intentando determinar qué es lo que tiene que hacer, ¿vale? Esto suena muy bonito. Ahora vamos a intentar explicaros, luego lo bajamos a tierra, vamos a intentar explicaros cómo funciona, ¿vale? Cómo funciona esta Machine Learning. Esto es un pelín teórico, pero yo creo que os va a interesar un montón, ¿vale? ¿Cómo empezamos? Para poder aplicar estas herramientas, Machine Learning, primero necesitamos un universo de datos. Esto es un requerimiento imprescindible, y si alguno de aquí es un Data Science,
que espero que no, porque no entramos a tanto detalle y le va a parecer que estamos hablando aquí a muy alto nivel, ¿vale? Lo tendrá clarísimo. Si no tengo un universo de datos suficiente, no puedo aplicar esto, ¿vale? Es un requisito imprescindible. Por ejemplo, si estamos intentando aplicar esto para una evaluación de un riesgo que hacemos una vez al año o una vez al mes, pues igual dentro de 50 años tenemos un montón de información que podemos aplicar, pero ahora mismo no podemos hacer nada, ¿vale? Sin embargo, si nos centramos en nuestro sistema transaccional, tenemos un montón de información. En una base de datos de eventos de pérdida tenemos un montón de información, ¿vale? Segundo punto que ponemos aquí son las preguntas, que va a parecer trivial, que es qué quiero preguntarle al sistema, qué quiero que me dé, pero no lo es tanto. Si alguno ya habéis estado envuelto en definición de controles automáticos o definición de indicadores, veréis que a veces es muy difícil definir qué es lo que me quiero preguntar. ¿Vale? Voy a necesitar expertos que me digan exactamente qué es lo que quiero preguntarme, qué pregunta quiero hacerme, qué resultado quiero que me dé mi sistema. El siguiente paso, una vez que tengo identificado mi universo de datos, es identificar características, ¿vale? Features, lo dicen en inglés. Que no es más que identificar atributos dentro de todo mi universo de datos que tengan significado para mí, para tomar las decisiones, ¿vale? ¿Esto cómo se hace? Se hace a través de herramientas estadísticas, ¿vale? Y juicio de expertos. Necesitamos gente que sepa en la materia, que nos diga en qué atributos debo fijarme, ¿vale? Para alimentar el modelo. Una vez que tengo definidas mis características, meto todo esto en algoritmos, ¿vale? Aquí es donde viene la magia, no me gusta llamarlo magia porque no es magia, no es más que estadística muy avanzada, ¿vale? Todas estas características entrarán en algoritmos de Machine Learning, que básicamente entran en dos categorías, no vamos a entrar en ese detalle, pero bueno, pueden ser supervisados o no supervisados, que tendrán en cuenta todas estas características y de ahí empezarán a intentar lo que ponemos arriba, identificar patrones e inferir cuál es el resultado final. Estos algoritmos también tienen otro prerequisito y es que tenemos un universo de datos, pero tenemos que entrenarlos. Estos algoritmos necesitan entrenamiento, ¿vale? De hecho, por eso los llamamos Machine Learning, porque intentamos que nuestro sistema aprenda, ¿vale? Necesitaremos un set de datos con el que nuestra herramienta va a empezar a entender qué es lo que tiene que hacer y otro set de datos de prueba en el que veremos que obviamente no tienen que ser iguales porque si no ganaría siempre, ¿vale? Siempre lo haría bien, para intentar hacer fine-tuning de nuestro algoritmo, ¿vale? Y la última fase, que antes la habéis visto, ya sería la evaluación, ¿vale? Ver los resultados que me da mi sistema informático y ver si realmente está prediciendo lo que tenía que predecir, ¿vale? Y está actuando y tomando las decisiones que tiene que actuar. De esta evaluación, seguramente tendremos que ir para atrás, ¿vale? Bueno, de hecho, es un sistema retroalimentado, tendremos que ajustar nuestros algoritmos, seguramente nos demos cuenta en los resultados que igual estamos utilizando características que no son las más oportunas para nuestro riesgo o nuestro control o lo que sea que estemos intentando predecir, ¿vale? Hay que modificar esas características y quizás modificando esas características terminemos modificando el universo de datos. Igual no tenemos suficientes datos o nos sobran, ¿vale? ¿Cómo encaja todo esto en una solución GRC? Bueno, hemos puesto un ejemplo, lo estamos intentando bajar a tierra lo máximo posible, ¿vale? Para intentar desmitificar todo esto. Tenemos una solución GRC, obviamente con capacidad analítica. Si no puede analizar datos, no podemos. El primero de los pasos no lo cumpliríamos, ¿vale? Tenemos un usuario y tenemos nuestro sistema de Machine Learning. Eso es. Venga, nuestra solución GRC, bueno, como ya sabéis, lo que tenéis una solución GRC va a tener todas nuestras estructuras, nuestras organizaciones, procesos, riesgos, controles, ¿vale? Tendremos definidas reglas, umbrales lógicas que determinen, oye, cómo valoro un riesgo alto, medio, bajo, cuál sea la escala que tengo, qué es para mí un no cumplimiento en un control, ¿vale? Aquí ponemos un ejemplo muy sencillote, ¿vale? Hacemos que nuestro sistema detecte cuando hay asientos contables que tengan el mismo importe a las mismas cuentas en un periodo de tiempo determinado. Y para nosotros eso es, hay un asiento duplicado y es un riesgo alto, puede haber un problema, ¿vale? ¿Qué hace nuestro sistema? Se lo notificará al usuario, ¿vale? En primera instancia, estamos en fases tempranas, ¿vale? Y el usuario podrá, pues, efectivamente confirmar, sí, esto ha sido así, ha sido un riesgo, ¿vale? Ha habido un problema, lo clasifico además como un riesgo, o puedo no rechazarlo y corregirlo, ¿vale? Y alimentar el sistema y decir, no, esto no era un riesgo, ¿vale? ¿Qué haría nuestra solución de Machine Learning? Aprender de estos dos inputs, ¿vale? Por un lado va a tener en cuenta los atributos de la regla, qué es lo que se ha tenido en cuenta para sacar esta excepción, y por otro lado, qué es lo que hizo el usuario, qué determinó el usuario, ¿vale? ¿Con qué nos va a poder responder? Pues tratando de predecir qué habrá que hacer en la siguiente iteración, en la siguiente vez que ocurre todo esto, ¿vale? Es obvio, y lo ponemos como segundo punto, cuantas más iteraciones hagamos, cuantos más casos haya, más fácil será para el sistema determinar qué es lo que tiene que predecir, ¿vale? Bueno, un ejemplo muy bajado a tierra, que además yo creo que se entiende muy bien, pero aquí queremos deciros también que se puede aplicar a muchos niveles, ¿vale? Aquí igual nos estamos volviendo atrás a la curva del hype alto, ¿vale?
Bueno, el nivel más bajo dentro de un modelo de riesgos y control, según nuestra perspectiva, sería justo un ejemplo como el que acabamos de ver. Utilizar Machine Learning para la evaluación de controles, indicadores y riesgos. Anticiparnos a que estos realmente vayan a fallar, saberlo con antelación, ¿vale? Un siguiente nivel podría ser que nos mejore las reglas que ya ha definido, ¿vale? Que encuentre patrones diferentes. De hecho, esos serían algoritmos no supervisados, que encuentre reglas que no hayamos definido antes y nos mejore lo que ya tenemos, ¿vale? Un tercer nivel que podría ser que directamente nos proponga cambios en nuestro modelo, ¿vale? Esto ya, de hecho, ponemos aquí unos puntos suspensivos que nos podemos ir al futuro. Cada vez esto va a requerir muchísimo más grado de sofisticación y mucho tiempo, ¿vale? Para poder incluso decirnos, igual me falta un riesgo, me sobra un riesgo, me falta un control, me sobra un control, ¿vale? Bueno. Importante, no siempre es posible aplicar estas técnicas, ¿vale? De hecho, antes hemos hablado de cuál es uno de los requisitos, ¿vale? Hay que analizar en cada caso si se puede implantar o no, si para mis indicadores se puede aplicar, si para mis riesgos se puede aplicar, mis controles, mi modelo, ¿vale? Y la dificultad estriba, entre otras, quizás la más importante, en tener una fuente de información de calidad, ¿vale? No basta con tener muchísima información, sino información que realmente me valga para algo, ¿vale? Aquí ponemos algunos casos de uso, ¿vale? De evaluación de controles y riesgos. Otra vez, bajado muy a tierra, nos quedamos en el nivel de abajo precisamente porque no queremos que penséis que esto es magia y que esto será dentro de 5 años, ¿vale? Esto se podría empezar a aplicar ya, se podría aplicar inmediatamente. De hecho, hay algunos controles automáticos e indicadores que prácticamente son esto, quizás le falta la retroalimentación, ¿vale? Irregularidades en cuentas bancarias, irregularidades en datos de proveedor o datos maestros, transacciones que están ocurriendo y que parecen sospechosas, ¿vale? Comportamiento de usuarios. Nuestros algoritmos de Machine Learning podrían decirnos si está ocurriendo algo raro, si creen que por lo que ha ocurrido antes puede ocurrir algo futuro. Temas de segregación de funciones, ¿vale? Llevándolo a otros ámbitos, hemos comentado también antes una base de datos de eventos de pérdida, podríamos intentar predecir cuándo va a haber eventos de pérdida, ¿vale? Se utilizan para intentar predecir el clima, bueno, si el clima utiliza este tipo de algoritmos, ¿vale? También lo podemos aplicar a nuestros riesgos, dependiendo de cuál sea la naturaleza de nuestra empresa, ¿vale? Vamos, the sky is the limit, vuestra imaginación lo que queráis. Y bueno, como conclusión, ya acabamos ya. Queríamos dejaros claro que aunque todo esto parezca muy futurista, nombres muy sexys para algo que realmente no nos va a dar un resultado ya, realmente es una realidad, ¿vale? Y hay ocasiones en las que lo estaremos usando sin darnos cuenta, ¿vale? No tenemos algoritmos tan sofisticados, pero estamos a un pasito de estar ahí con la automatización de controles. Sí es cierto que necesitamos llegar a cierto nivel de madurez, ¿vale? Como comentaba Anabel en el principio, o sea, si no seguimos una curva como esa, no tiene por qué ser exactamente igual, pero si no tenemos una solución primero, bueno, si no está nuestro modelo definido, ¿qué estamos haciendo? ¿Vale? Si no tenemos datos, si no tenemos algo automatizado primero, no vamos a ningún lado. Requerimos grandes cantidades de información, grandes fuentes de información, sin ello es otro requisito, ¿vale? A tener en cuenta cuando queramos aplicar esto. Tenemos que estudiar caso a caso dónde esto sería aplicable, no nos vale para todo. Y por último, creemos que podemos aplicarlo para anticipar riesgos e incumplimientos, igual que se anticipan otros eventos. Y dicho esto, pues lo que pensamos es que podemos desde ya trabajar en esos procesos pues, de enriquecimiento de los modelos, de aportarles mayor nivel de automatización, mayor volumen de datos, cada vez que haya indicadores que beban de fuentes de información transaccional, en la medida en la que las entidades vayan avanzando en ese camino, pues estas herramientas que están ya a disposición en otros procesos podremos también aplicarlos en el mundo de GRC. Y eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias.